Hoy contamos con la presencia de Saúl Sánchez, graduado en Nutrición Humana y Dietética, con especialidad en Nutrición Deportiva y Nutrigenética, autor de un libro que ya es en sí una declaración de intenciones, Cómo morir joven lo más tarde posible. Saúl, un placer contar contigo en esta iniciativa de Men's Health y B100, Voy a vivir 100 años. Cuéntanos, ¿cómo te presentas tú? ¿Quién es Saúl Sánchez? Buenas tardes. Pues yo soy Saúl Sánchez y soy dietista nutricionista y soy un apasionado tanto de los buenos hábitos como de la nutrición, del ejercicio y Ujú. también del deporte competitivo como tal. De hecho, bueno, soy un atleta de competición actualmente e intento combinar un poco pues, lo que es la práctica de la actividad física a un nivel relativamente alto con la promoción de estos hábitos saludables, donde creo que se encuadra mucho este aspecto del ejercicio. Ujú. Muy bien, decíamos que tu libro, Cómo morir joven lo más tarde posible, es ya una declaración de intenciones, no deja dudas de lo que persigue. Cuéntanos más, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos morir joven lo más tarde posible? La base de nuevo está en los hábitos y yo creo que lo más importante es hacerlos flexibles y sencillos, porque al final, si ponemos objetivos muy ambiciosos y queremos medir todo al dedillo Ujú. y segmentar y ser muy precisos en lo que estamos buscando, nos vamos a volver locos y no vamos a generar ni la adherencia ni la sostenibilidad necesaria. Y lo que buscamos es mantener unos buenos hábitos durante mucho tiempo, es decir, entrenar, sobre todo trabajo de fuerza, comer bien, alimentos saludables y descansar 7 u 8 horas cada noche. Esto repetirlo cada día. Ujú. Nos basamos en la repetición fundamentalmente y para mí es la clave. Ujú. Quiero que profundicemos después en algunas de estas cosas, pero quiero leer también una frase de tu libro. Dices lo siguiente: la riqueza es un conjunto de muchos factores encabezados por la salud. Sin cuidar las bases de la pirámide, dieta, ejercicio y descanso, poco van a importar el dinero acumulado en la cuenta corriente o las habilidades y aptitudes personales. ¿Crees que a veces olvidamos lo más importante? Por supuesto, nos centramos demasiado quizás en lo profesional, en las obligaciones del día a día y todo esto está muy bien y es necesario, ya hablaremos más sobre ello. Pero si no tenemos una buena salud, sobre todo para disfrutar lo que hemos conseguido, no vamos a Ujú. llegar muy lejos. Yo creo que tiene que haber una cierta armonía en todo esto. Decía Confucio que una persona sana quiere mil cosas, una persona enferma solo quiere una, que es cuidarse, que es mejorar la salud, pero cuando estamos sanos parece que no le damos importancia, ¿no? O es distinto estar sano de no estar enfermo, que a veces confundimos. ¿Eh? No estar enfermo pensamos que es estar sano, pero estar sano es mucho más. Exacto. ¿Qué crees que diferencia tu método de otros nutricionistas? Yo creo que la principal diferencia radica en la capacidad de englobarlo, es decir, de tener una Ujú. visión amplia, de mirarlo con cierta perspectiva y sobre todo de ser sencillo y flexible. Vuelve un poco a lo mismo. Tratamos de poner el foco en aquello que mueve la aguja. Te vas a encontrar mejor si entrenas un poquito fuerza cada día, no si un día haces 4 horas perfectamente pautadas. Te vas a encontrar mejor si pones el foco en que tu alimentación se base en alimentos frescos, no en si llevas una cuenta perfecta de los macronutrientes que necesitas. Y se trata de repetir esto. Mm. Entonces, englobarlo, tratar de marcar un esquema que se adapta a las rutinas de la persona, porque si tiene un trabajo de 3 de la tarde a 10 de la noche no es lo mismo que si lo tiene de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero dentro de ello, pues optimizarlo todo para que sea conseguible a medio plazo. Ujú. Y más allá de la salud, si lo miramos de manera más amplia, ¿cuáles son las claves para lograr la mejor versión de nosotros mismos? Yo creo que es un compendio de no tener dolores, de Ujú. sentirse funcional, de sentirse contento con lo que uno hace, es decir, con las rutinas que lleva, de estar dentro de ellas y realmente confiar en el proceso que se está llevando a cabo. Y luego también de intentar compaginar pues otras cuestiones muy importantes como son pues el amor, las relaciones familiares, las relaciones sociales, esa necesidad de autoconocimiento, de ver el mundo, de vivir experiencias. Es decir, no debemos de descuidar ninguna de las patas de la mesa. Ujú. Decías antes, con mucha razón, que lo que importa es lo que hacemos a diario. Esto no va a hacerlo todo perfecto una semana y abandonar, sino hacer las cosas que tenemos que hacer con cierta adherencia durante mucho tiempo. ¿Cuál es la clave para no tirar la toalla? No basarse en la motivación. Porque las personas que se basan en hoy es día 1 de enero, este año voy a darlo todo, tengo que cambiar, a día 31 de enero o como muy tarde, pues a día 20 de febrero, ya están encontrando los problemas que son lógicos, ¿no? Porque al final todo lo que es bueno tiene un esfuerzo que cuesta detrás. Entonces, no debemos de basarnos en esta motivación, sino en primero trazar objetivos realistas y luego comprometerse con ellos. Sí que nos podemos trazar metas a corto, medio y a largo plazo, pues para tener esa iniciativa, ese fuego interno, esas ganas de conseguir cosas que siempre yo considero que son necesarias, pero no intentar un cambio radical basado por ese momento de, no, pues me ha pasado esto malo, quiero cambiarlo, en una semana voy a ser muchísimo mejor. No, no, no. Plantéalo a más tiempo, 5 años, 6 años, con calma. La base que esté bien asentada. Sí, yo siempre digo que la planificación es más importante que la motivación. Al final, justamente esa planificación y saber lo que tienes que hacer
vence quizás esos días que tienes un poquito más de pereza, ¿no? Pongámonos en la piel ahora de alguien que quiere empezar a cuidarse, que lo hemos convencido de que hay que empezar ahora para vivir esos 100 años. ¿Por dónde empezaría o qué le dirías a esta persona? A mí me gusta poner el foco y que la piedra angular sea el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio de fuerza. Ujú. Obviamente tiene que ir acompañado con una dosis cardiovascular, porque todo pues, guarda un conjunto, una armonía, pero pondría el foco aquí. Y luego construiría, es decir, si trabajo fuerza, tengo que llevar una nutrición adecuada para rendir bien y recuperarme bien, porque si no, no voy a llegar muy lejos. Pero es que si no duermo 7 8 horas cada noche, tampoco voy a tener una buena energía al día siguiente, entonces Ujú. también necesito complementarlo. Si me meto todo el día en mi casa y no me relaciono con gente, al final voy a generar una sensación de fatiga, mi energía se va a ir drenando también por ese aspecto emocional que debo de cuidar. Entonces, lo primero el ejercicio, buscar ese tiempo para hacerlo, que es algo en lo que insisto mucho, y luego poner los ladrillos a partir de estos cimientos y tratar de construir una casa pues, que se vaya equilibrando, que genere una armonía y sobre todo volviendo a ese principio de sostenibilidad. Ujú. Además de tu labor como divulgador, trabajas con clientes, tienes ese cable a tierra, trabajas con personas concretas. ¿Cómo abordas cada caso? Todo esto que estás planteando de manera más general, ¿cómo eliges ya el plan perfecto, adecuado para cada cliente? Yo trato de hacer un análisis del tipo de persona con la que me estoy encontrando, del tipo de Ujú. paciente. Y entonces lo primero que hago es, además de la historia clínica y dietética, por supuesto, un reconocimiento a sus rutinas. Pues a qué hora se levanta, cómo es su horario de trabajo, qué ritmos tiene. Y a partir de aquí soy yo el que se intenta adaptar a él. Porque si yo le digo, no, tienes que entrenar todos los días 1 hora, pero tienes que hacerlo de 6 a 7 de la mañana, igual me dice, oye, esto no encaja. No O es tienes que flexible. comer todos los días comida elaborada. Y me dice, ya, pero es que yo me tengo que llevar un tupper a la oficina. Tampoco encaja. Entonces, a partir del reconocimiento de esos ritmos de la persona y de sus cuestiones, líneas generales, ¿no? Siempre se puede profundizar más, pues a partir de aquí trazar un plan que le sea cómodo. Porque si invierte cada día 1 hora en hacer la comida, lo va a hacer una semana, después ya no. Ujú, ujú. Si necesita 1 hora y media para entrenar, 3 cuartos de lo mismo. Entonces trato de ser lo más eficiente posible, es decir, con los recursos con los que contamos, sacar el mayor provecho, pero sin tampoco hacer despilfarros de tiempo, porque Vale. si no, no le va a quedar margen para las otras actividades que también son necesarias en su vida. O sea, adaptar el plan a la persona y no al revés, que es muchas veces lo que se hace, ¿no? Efectivamente. Y de estas personas, de todas las personas que has ayudado, ¿te viene a la cabeza algún caso concreto que te haya impactado especialmente y nos lo puedes contar? Claro, yo siempre cuento el mismo y es, he estado, bueno, y sigo trabajando con él, con un chico de más de 40 años que contactó conmigo en un momento en el que su estado de forma no era bueno. Sin embargo, tenía una buena educación a nivel de hábitos, pues la típica persona que fue deportista y por una cuestión que le puede pasar a cualquiera, pues que al final cambia tu trabajo o te ascienden y tienes más responsabilidad, empiezas a tener hijos, entonces formas una familia más grande. Bueno, estos compromisos que al final la mayor parte de las personas tienen, ¿no? En algún momento de su vida. Pues por ello tuvo que reducir el tiempo que le dedicaba al ejercicio, el tiempo que pasaba planificando su nutrición Ujú. y entonces ganó peso. Ganó peso y perdió parte de su forma física. ¿Qué necesitaba esta persona? Una buena programación, un planteamiento que se ajustase a sus rutinas actuales para volver a ser lo que ya era, es decir, un tío activo. Ujú. Y básicamente solamente tuvimos que hacer eso, es decir, optimizar. En ese momento el chip se volvió a activar, digamos que toda esa memoria muscular, esa memoria de su organismo de los buenos hábitos volvió a resurgir y en cuestión de 3 meses el cambio fue de estos espectaculares que no te crees, que dices, Ujú. es imposible que esto naturalmente haya sido así. Ujú. Pues lo era. Una persona que ya no hacía prácticamente ejercicio pasa a hacer una dominada lastrada con 30 kilos o Ujú. pasa a correr una media maratón superando su marca personal de cuando estaba entrenando con mucha más regularidad. ¿Y por qué? Porque la educación era buena en los buenos hábitos. Simplemente, bueno, hubo un periodo de transición donde no consiguió encontrarse y ajustarse. Dicen eso de que quien tuvo, retuvo. Hay cierta memoria muscular, cierto conocimiento que ya tienes. ¿Y tienes algún otro caso de una persona que no hubiera tenido ese bagaje y que quizás partiendo de una situación peor de conocimiento y de estado de salud haya logrado buenos resultados también? Sí, he trabajado con varias personas así. Es cierto que esto es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que cambiar ese componente educacional que muchas veces somos más receptivos a él durante las primeras etapas de Claro. nuestra vida. Yo creo que eso es impepinable. Pero sí que he encontrado personas que han sido capaces de hallar la diversión en el deporte, porque recordemos que hay muchas personas que entrenan porque es necesario. O sea, al final te puede gustar o no, pero hay que entrenar por salud. Esto Ujú. es así. Pero las personas que consiguen realmente divertirse, entretenerse y encontrar metas y focos dentro de la actividad física o del deporte, bien sea competición o bien sea más amateur, logran una adherencia muy superior y Ujú. realmente
un cambio de vida y de hábito y de estilos que les permite mantener todo esto durante muchos más años. Y aquí es donde yo creo que radica la base del éxito en estas personas donde la base educacional Sí, no fue falla. tan fuerte. Y que tengan esa visión a largo plazo. Yo siempre digo que tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en un mes, pero subestimamos lo que podemos lograr en un año. Hay mucha gente que empieza en el gimnasio, empieza a comer bien, en un mes no ve grandes cambios, abandona. Oye, si tardaste 10 años en acumular ese peso, en perder tu forma física, no esperes recuperar tu forma física o perder esos 10 kilos en 2 meses, ¿no? Entonces, esa Exacto. visión a largo plazo es muy, muy importante. Hablemos un poco de las redes sociales, donde también te mueves mucho. Y cada vez parece que hay más contenido relacionado con la salud, con la alimentación, quitando las dietas de moda, que ahora te preguntaré sobre ellas. ¿Cómo ves este mundo de las redes sociales? ¿Nos preocupamos más por lo que comemos? ¿Vamos a mejor, a peor? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si nos preocupamos más, y esto es bueno, sobre todo la gente cada vez está más concienciada en el tema del trabajo de fuerza, que hace unos años se desprestigiaba y ahora se conocen todos sus beneficios, pero hemos de recordar que las redes sociales al final tienen un objetivo de entretener muchas veces. Y entonces, como buscamos captar la atención en fragmentos cortos de tiempo y la retención del usuario, nos focalizamos más en los titulares, nos focalizamos más en aquellas cosas que resultan novedosas o chocantes y no en lo que realmente está generando la diferencia o está marcando un cambio a medio plazo. Entonces, es bueno que la gente tenga interés, sin duda, pero no debemos de confundir el contenido que muchas veces consumimos, que es más bien pues, de entretenimiento, con esa necesidad de cuidar los cimientos de la casa, ¿no? Entonces, también tenemos que ser un poco críticos al respecto. Sí. Yo creo que en redes sociales o en la divulgación en general, Internet, tienes lo mejor, o sea, gente muy formada, pues estás tú aquí también, y sigues a esa gente, vas a aprender mucho, pero tenemos también el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, que son esos mitos, las famosas dietas milagro. Cuéntanos un poco de estas dietas, ¿qué te parecen? ¿Qué opinión? Las dietas milagro, yo no estoy nada de acuerdo con ellas, por supuesto, porque hipotecan el beneficio a largo plazo por conseguir un resultado radical en un periodo de tiempo Ujú. muy corto. Entonces, al final es todo lo contrario a los valores que yo sostengo y defiendo. Por lo tanto, siempre trato de escapar de ellas. Considero que lo justo y lo correcto es todo lo contrario, es decir, no pensar en cómo voy a estar la semana que viene, sino a 5 años vista. Si trazo un plan, cuanto más sea el espacio temporal sobre el cual yo lo voy a dibujar, más probable es que los resultados se parezcan a lo que una vez diseñé o soñé sobre ellos. Entonces creo que es una de las claves. Y las dietas milagro además ponen en peligro la salud por el Ujú. efecto rebote y porque muchas veces, bueno, normalmente no son sostenibles y nos suelen llevar a un punto, una vez que los abandonamos, peor que el inicial, peor que el de partida. Entonces esto también genera una frustración en la persona muy grande y es algo pues, que debemos evitar y debemos de huir siempre de ellas. Y además de las dietas milagro, ¿algún otro mito? Sabiendo que hay muchísimos, si tuvieras que pensar en uno, dos mitos que te gustaría desterrar por siempre, ¿cuáles serían? El mito del huevo y el colesterol, quizás a la salud cardiovascular, que es uno de los más discutidos en los últimos años, y te diría que el de los lácteos y la inflamación, que se habla mucho a día de Sí. hoy y que los estudios nos muestran que no hay una relación tan clara. Bueno, en algunas personas con patología intestinal o con intolerancia a la lactosa puede ser, pero generalmente el efecto es mucho más beneficioso, sobre todo a nivel de lácteos fermentados. Entonces yo aquí te diría estos dos como principales destacados. En el fondo es difícil pensar con un alimento natural, como decías antes, ¿no? De hecho, si te pregunto cuál es la clave a nivel de alimentación, además de lo que dijiste antes, ¿alguna recomendación adicional en la que te gustaría profundizar sobre alimentación? Sobre todo que sea variada, Ok. porque además de los productos frescos necesitamos incluir diferentes tipos de alimentos. Estamos preparados para comer casi de todo. Entonces, si evolutivamente nos hemos acostumbrado a consumir lo que teníamos a nuestro alrededor, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo ahora? Todo lo que no venga en un sobre, en un paquete, en una bolsa, va a ser positivo generalmente. Si nos lo da la tierra, si nos lo dan los animales, si nos lo da el campo. Entonces, cuanto más variado sea, menos riesgo de déficit de micronutrientes esenciales. No hace falta estar con la lupa a ver si consumo Sí. suficiente cantidad de calcio. Simplemente dieta variada. Y además, como dicen, la dosis hace el veneno. Es decir, si tu dieta es variada, menos riesgo de que comas mucho de un alimento en concreto, yo que sé, de atún, pues que es verdad que en exceso pues puede haber mucho mercurio ahí, pero si tu dieta en general es variada, seguramente no haya ningún problema, ¿no? Exacto. Y profundizando un poco en la parte de ejercicio, mencionaste la importancia de la fuerza. ¿Alguna recomendación específica en cuanto a días mínimos o a temas a tener en cuenta para empezar?
Yo soy un defensor de hacer actividad física todos los días. Ujú. Y aquí hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo y que se posiciona en el punto contrario. Pero yo soy un defensor de entrenar a diario. Ahora, entrenar a diario no significa gastar 2 horas y media en el gimnasio, Claro. ni tampoco llevarse al límite en cada entreno. Soy defensor de entrenar a diario, pero puede ser 30 minutos de fuerza 4 veces por semana, porque la fuerza es muy eficiente en relación a tiempo invertido, resultado conseguido. Y luego, obviamente, acompañarlo con un trabajo cardiovascular, porque de nuevo, el concepto de la armonía. Yo genero mucha masa muscular y el corazón no bombea suficiente sangre porque no está bien entrenado, no voy a llegar muy lejos. Ujú. Entonces se pueden hacer un par de sesiones de cardio por semana. Si se tiene poco tiempo, el HIIT, el entrenamiento interválico de alta intensidad, es lo más eficiente a nivel de mejorar esta capacidad. Que tienes más tiempo y además disfrutas, pues puedes hacer un cardio ligero con un periodo de tiempo más amplio. Y luego además es muy importante incrementar ese gasto de actividades no deportivas relacionadas, ¿no? Como puede ser caminar los 10.000 pasos al día o 7.000, me valen también pues hacer las tareas del hogar, la limpieza, dar un paseo, sacar a la mascota a pasear o, bueno, disfrutar también del tiempo al aire libre. Todo esto al final termina sumando. Sin duda. Yo creo que lo importante es moverse cada día, porque a veces la línea o el umbral que separa lo que es movimiento de ejercicio o entrenamiento no está claro, ¿no? Esto es ejercicio, es entrenamiento, es movimiento, moverse cada día y después tener una rutina que esté bien planificada. Y después, por supuesto, en función de tu capacidad de recuperación y de cuánto duermas, ¿no? Ese caso quizás de una persona con niños que duerme 3 horas, que no come muy bien, podrá entrenar menos quizás una persona, un deportista que cuida todos los aspectos de su vida, ¿no? Quería preguntarte también por la suplementación, que está muy de moda. ¿Qué importancia le das a la suplementación para vivir más años y vivir mejor? La suplementación para mí es el 1%. Ujú. Entonces, en el deporte profesional, el 1% te hace ganar o perder, porque hablamos de centésimas de segundo. En la vida real, el 1% es muy poco, y Ujú. más a 10 años vista. Entonces, sí que es verdad que hay algunos suplementos que son eficientes para cuestiones concretas, corregir déficits tipo vitamina D, para mejorar la calidad del sueño en algunos momentos, puede ser la melatonina, para controlar el estrés. Entonces, tenemos compuestos que nos pueden ayudar a ciertos aspectos, pero no es en lo que tenemos que poner el Ujú. foco. O sea, la base son los hábitos, la base es comer bien, una buena alimentación, descanso adecuado, ejercicio físico, y luego sí que es verdad que dependiendo de cuestiones individuales, uno o dos suplementos nos pueden aportar un plus que al final se traduce en calidad de vida. Mm. Pero no es primero pienso en la suplementación y luego coordino todo lo demás. Es exactamente al contrario. O pensar que como suplemento, multivitaminas y no sé qué, puedo permitirme comer mal. No, la suplementación nunca va a compensar una mala alimentación, ¿no? Exacto. Pregunta más personal, ¿cuál sería tu lema de vida, teniendo en cuenta que podemos y que vamos a vivir 100 años? Yo creo que el lema de vida sería, primero, perseguir los sueños personales, Ujú. porque es importante no desvincularse nunca de aquello que nos hace felices y que nos quema por dentro. Entonces, tener claro qué es lo que nos apasiona, lo que nos motiva, a largo plazo sobre todo, y tratar de conseguirlo. Es decir, elegir pues, aquellas actividades que más encajan con nuestra persona, con nuestro perfil, Ujú. y desarrollarlas lo mejor posible, porque al final creo que eso nos aporta una satisfacción y un grado de autoconfianza muy alto. Entonces, yo te diría que esto, que es muy importante trazar esos objetivos personales y ser muy fiel a ellos, pase lo que pase. Muy bien. Saúl, ¿cuáles dirías que son los tips principales para vivir 100 años? Yo colocaría tres patas. Una de ellas es en la nutrición y aquí nos debemos de enfocar sobre todo en comer alimentos frescos, es decir, todo aquello que no viene en una bolsa, lo que nos da la tierra, lo que nos da el campo, lo que nos dan los animales. Respecto al ejercicio físico, pondría el foco en el trabajo de fuerza porque es lo más eficiente. No necesitamos mucho tiempo para realmente mejorar la salud de forma muy notoria. Y luego el descanso nocturno me parece primordial. 7 8 horas de buena calidad cada noche con una buena rutina de sueño en la medida de lo posible. Esto, si lo repetimos, porque la salud se basa en la repetición, nos va a dar un muy buen resultado a 5 10 15 20 años vista. ¿Y qué le diría el Saúl del presente al Saúl más joven? ¿Qué mensaje le darías, sabiendo todo lo que sabes y teniendo tu bagaje profesional y personal? Pues le diría lo mismo que dijo justo antes de salir al ring Ilia Topuria hace poco, que dijo que todo lo bueno está detrás del miedo. Ajá. Y por experiencia personal he comprobado que es cierto y que al miedo hay que enfrentarse solo, nadie te va a empujar, las personas te pueden decir esto tienes que hacerlo, pero el miedo es una sensación irracional y va a estar ahí y te va a costar y lo vas a pasar mal, pero nunca te vas a arrepentir después de haber pasado ese miedo, porque el beneficio es mucho mayor a todas esas vivencias temporalmente negativas que has tenido que Ujú. superar. Entonces eso, no tenerle miedo a enfrentarse al miedo. Y si algo se hace con miedo, se hace igual, pero si el objetivo es puro, es honesto, hay que ir hacia adelante. O sea, se trata de hacer las cosas con miedo. Es decir, no esperes a que el miedo desaparezca porque va a estar contigo siempre, Exacto. pero no debe impedirte hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Y si tuvieras que darle un mensaje al Saúl del futuro, a ese que está ya cerca de los 100 años, ¿cuál crees que sería? ¿Qué te gustaría dejarle ahí?
Que no pierda nunca la oportunidad de soñar y de, sobre todo, luchar por perseguir aquello que anhela. Al final, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Ese niño que quiere ser futbolista con 10, 12 años y lo quiere con mucha intensidad, yo voy a jugar a un equipo grande, entreno, porque tengo esa ilusión. Ujú. Y luego parece que llegamos a la universidad o tenemos nuestro primer empleo y perdemos la ilusión porque ya es el trabajo, es la familia, es los niños. No, todo eso es, por supuesto, pero también hay que tener un espacio para dedicarse a uno mismo y para perseguir todos esos sueños. Yo afortunadamente he conseguido construir un poco mi vida en base a estos sueños y armonizarlo todo y me gustaría, el día que el sueño actual se me acabe, tener otro por el cual luchar. Ujú. ¿Y tienes alguno en mente o qué proyectos te faltan por cumplir o qué aventuras te faltan por experimentar? Espero que muchas todavía. Pero alguna que te digas, esta Sí, la quiero perseguir. actualmente estoy persiguiendo hacerme un hueco a nivel europeo y mundial en el deporte en el que practico, que es el jiu-jitsu brasileño. Estoy Ujú. intentando competir al máximo nivel posible y mi objetivo a medio plazo es tratar de conseguir una medalla en un campeonato europeo. Es muy difícil, es muy ambicioso, pero bueno, es lo que a mí me motiva. Me gustaría también tratar de aterrizar ese concepto de la salud a las personas y de intentar sobre todo cambiar un poco el modelo de medicina basada en curar una enfermedad a la medicina preventiva, que es lo que Ujú. yo creo, con los buenos hábitos. Y luego un poco más a medio plazo, una vez que también se acabe mi carrera competitiva, me gustaría montar un centro de entrenamiento del deporte que yo practico para tratar de ayudar a las nuevas generaciones, a los chavales, a conseguir ese sueño sin necesidad de que se tengan que preocupar por recursos económicos o logísticos, que es algo que a mí quizá pues, me ha complicado un poco la existencia porque mi deporte es minoritario, no es muy desarrollado y demás, y hay pues, bueno, ciertas dificultades, ¿no? Pues para que los chavales se centren simplemente en que tienen que entrenar, en que tienen que ser disciplinados, en que tienen que ser constantes, y esa parte que muchas veces no depende tanto de ellos mismos, sino de sus recursos, de sus padres, de la situación socioeconómica, poder facilitárselas yo. Qué bonito, pues mucho ánimo, de verdad. Mm. Salud, dinero y amor. ¿Cuál crees que es la receta perfecta a la hora de vivir 100 años? Tienen que estar todas. Es decir, al final, lo que decimos, la salud es muy importante, porque si te duele algo, no vas a disfrutar ni del dinero ni del amor. Eso está claro. Entonces, tienes que ser funcional y tienes que encontrarte con energía y con capacidad. Pero por muy bien que te encuentres, si no tienes amor y no tienes dinero, también tienes un problema. Los estudios, las evidencias a día de hoy nos muestran que hay una relación muy fuerte entre el nivel socioeconómico y el nivel de salud de la persona. Ujú. Yo creo que a partir de cierto punto, es decir, cuando las necesidades básicas están cubiertas, más dinero no significa más felicidad, ni siquiera mejor salud. Pero llegar a este momento me parece trascendental. Y luego, el amor ya no solo tan centrado en la pareja, sino también en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el amor propio, que considero que es muy Ujú. importante. Es decir, sentir, bueno, pues que las piezas del puzzle van encajando. Ujú. Cita latina con miles de años de antigüedad, la famosa mens sana en corpore sano. ¿Crees que deberíamos añadir también en un planeta sano? O sea, mente sana en cuerpo sano en un planeta sano. Sí, por supuesto. Yo no soy experto en el tema medioambiental, por lo tanto mi opinión no vale mucho aquí, pero sí que creo, un poco por experiencia y por lo que he leído, que todo lo que nos da la tierra cerca de nosotros es bueno para nuestra salud. Y eso creo que tiene un significado. Es decir, la carne de un animal que ha vivido en libertad y que ha pastado una hierba fresca no tiene la misma calidad que aquella carne de un animal que ha vivido recluido y que ha sido alimentado con piensos. De la misma manera que el músculo de un humano sedentario no es igual que el músculo de un humano activo. O sea, esto es lógico, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar estos recursos de la manera más sostenible posible siempre va a ser positivo para la salud y siempre va a cuidar el medio ambiente porque al final estamos respetando esa cadena trófica. Ujú. Entonces yo aquí, si tuviese que dar un consejo, sería buscar en la medida de lo posible, claro, alimentos de proximidad y ser respetuoso al respecto. Es decir, tener una dieta variada, intentar pues siempre priorizar lo fresco frente al ultraprocesado y a la medida de lo posible, pues cuidar lo que tenemos alrededor, claro. Y que en general estas formas también de cultivo, de producción de alimentos, son más respetables. No solo es mejor para nosotros, sino también para el planeta, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? El mejor consejo me lo dio mi tío justo antes de entrar al instituto y me dijo, bueno, ahora entras en un periodo complicado, la adolescencia, entonces te van a decir que estudiar no mola, pero ten cuidado porque a medio plazo lo que mola es vivir bien y para eso hay que estudiar. Entonces me inculcó como esa visión de medio plazo, ¿no? De no pensar en el ahora, es decir, hipoteca un poco esa diversión puntual, esa diversión presente por esa buena sensación a lo largo de muchos años que te va a dar después el hecho de ser constante, de ser trabajador, de ser disciplinado y de no perder el foco en aquello que realmente es importante. Lo que pasa es que a veces confundimos estudiar con el sistema educativo. Yo siempre digo que la verdadera educación empieza después, ¿no? Lo que tú vas aprendiendo y desarrollándote y sobre todo en una formación o en un mundo que cambia tan rápido como es lo de la salud, ¿no? Hay que estar constantemente actualizándose. ¿De qué te sientes más orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora? Me siento muy orgulloso de haber conseguido
mis metas personales hasta el momento sin haber renunciado a nada de todo aquello que me decían que iba a tener que renunciar. Porque al final, bueno, yo creo que es un poco lógico, ¿no? Nuestros padres cuando somos niños o más jóvenes siempre nos dicen que el camino es tomar una elección. Pues o haces deporte a un nivel alto o estudias. En mi caso era así. Y yo he conseguido juntarlo, a Ujú. pesar de que muchas personas me dijeron que no iba a ser posible, que me iba a encontrar muchas dificultades. Bueno, yo persistí, trabajé, fui constante, me entregué y al final he conseguido tener un trabajo que me permite entrenar el número de horas que quiero cada día, que son bastantes, y poder ayudar a las personas y ser eficiente en ello, que es algo que Ujú. desde luego me llena por dentro, y al mismo tiempo cumplir mis metas personales, que es competir, viajar para ello, conocer gente nueva, entrenar en otros lugares. No he tenido que renunciar. He tenido que renunciar a otras muchas cosas. Sí, Siempre hay claro, coste de evidentemente. oportunidad, claro. Yo no, pues hay otros lujos que no me permito. Pero las 2 cosas más importantes para mí las he conseguido aunar y eso me hace muy feliz. Qué bien. Bueno, pues la última pregunta es obligada y se ha convertido ya en una tradición. Puedes pensar unos segundos. ¿Por qué quieres vivir 100 años? Bueno, te diría que quiero vivir 100 años porque no sabemos lo que hay después. Entonces, el tiempo es limitado. Aunque sean 100 años, a día de hoy nos parece mucho, cuando echamos la vista atrás no va a ser así, nos va a parecer poco. Y yo considero que los sueños evolucionan. Entonces, al final, hoy te mueve por dentro una cosa, pero otro día va a ser otra distinta. Entonces, quiero tener la mayor cantidad de tiempo posible para desarrollar aquellas actividades que me vayan llenando a lo largo de mi vida. En este momento es el jiu-jitsu brasileño de competición, pero igual dentro de 10 años es montar mi academia y que los chavales compitan. Y dentro de 20 puede ser tocar la guitarra, un instrumento, pintar, no sé, hacer cosas distintas. Y como al final, para alcanzar cierto nivel de maestría, hace falta ese periodo temporal y a mí me gustan las pocas cosas en las que hago, dedicarles tiempo y llegar a dominarlas, entre comillas, en lo que humildemente puedo, pues tener ese espacio para elegir 3 4 cosas a lo largo de mi vida y llegar a desarrollar un nivel de habilidad por encima de la media y sentirme muy conforme conmigo mismo. Raúl, pues muchas gracias y espero ver que logras todos esos objetivos, de verdad. Muchas Muchas gracias gracias. a ti, Marcos. Un placer.